está relacionado con lo que el organismo le hace al fármaco. O sea, nuestro cuerpo le hace al fármaco. Y esto está relacionado con estos conceptos que vamos a ver: liberación, absorción, distribución, metabolismo, eliminación de la molécula farmacológica. Vamos a ir viendo cada subtítulo y vamos a empezar, por ejemplo, con un concepto de biodisponibilidad. Pero vamos a ir viendo. En algún momento escuché, no sé si este grupo o el otro, que me decían: ¿por qué, doctor, hace la referencia a modelos y nos dice que el modelo que se estudia está relacionado con el bicompartimental? Estos modelos son de investigación. O sea, cómo investigamos al fármaco en sus diferentes etapas de la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Tenemos varios modelos. Nosotros agarramos el que habla Flores, Caxon y Goodman y Gilman en una investigación básica para la clínica, para nosotros, los médicos. Se enmarcan modelos de estudio monocompartimental, bicompartimental y policompartimental. ¿Qué quiere decir esto? Están relacionados, el primero, por ejemplo, monocompartimental, en un estudio de investigación que la droga solamente se hace en un lugar, ¿no? Solamente quedan conceptos que son estudios de investigación. Bicompartimental, ¿no? Bueno, aquí nos dice, si leemos nuestra diapositiva, el primero presupone que la concentración plasmática del fármaco es igual que en otro fluido. Estamos hablando del monocompartimental. Ese es un estudio que hace, ¿no? El bicompartimental, ¿no?, está relacionado, este es el más real y el que nosotros utilizamos en todo lo que hacemos. ¿Cómo lo estudia el fármaco? ¿No? Lo estudia con un compuesto central y periférico. La característica de central es más irrigado, la distribución es más alta, ¿no? Central, y en el periférico es todo lo contrario. La irrigación es menos, la distribución es baja. Entonces, en este sentido va el estudio de la farmacología e investigación. En los estudios bicompartimentales, en farmacocinética, que es lo más sencillo para nosotros de conocer. Porque hay estudios que están relacionados con el policompartimental. ¿Qué significa esto? Es el más real, es cierto, pero es muy complejo para nosotros. Tenemos fórmulas y muchas cosas más tendríamos que aplicar acá, ¿no? Entonces el estudio que conocemos nosotros y el que van a estudiar ustedes está relacionado con este tipo de investigación, donde se sabe o se estudia cómo está a nivel central y se sabe y se estudia cómo está a nivel periférico. A eso se refiere este modelo, porque lo primero que habla Goodman y Gilman son de estos modelos, y ahí complica la lectura, ¿no? Sencillo, ¿no? La farmacocinética está determinada por el estudio que hagamos. Modelos monocompartimental, o sea que todo el fármaco está relacionado con un solo compartimiento, que uno se iguala a todos, y eso es casi imposible. El multicompartimental, nos dice que es el que se acerca más a lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta más, pero sus estudios y la investigación es más compleja, mucho más matemática que otra cosa. Y tenemos, por supuesto, el bicompartimental, que es el que estudiamos, el que vamos a estudiar y el que está relacionado a todo lo que vamos a hacer. ¿Listo? Solamente para introducirnos un poquito de lo que hablan los libros de farmacología. Vamos a hablar de conceptos. No vamos a empezar de absorción, distribución todavía.
pero sí un concepto, por ejemplo, ¿qué es la biodisponibilidad de la molécula farmacológica? La biodisponibilidad se enmarca en la fracción del fármaco que alcanza la circulación sistémica. Y esto está representado principalmente, la biodisponibilidad, por la vía de administración. Cuando tenemos una vía, en esta diapositiva nos habla, ¿no?, por vía endovenosa, la concentración del plasma, ¿no?, la molécula en la concentración del plasma, es la misma que nosotros introducimos a nuestro paciente. Si es 100 miligramos, son 100 miligramos. Si son 200 miligramos, son 200 miligramos. Pero la biodisponibilidad cambia, por ejemplo, si va por vía oral. Le damos al paciente 100 miligramos y la fracción del fármaco que llegó al plasma fue un 40% o un 20%. El concepto de biodisponibilidad alcanza fórmulas que yo prácticamente las nombro, porque farmacocinética es pura fórmula. Si nosotros entráramos al mundo de la farmacocinética propiamente dicha, pero vamos a entrar a los conceptos básicos, a las cosas que nos van a servir en algún momento. Varían por factores, les decía, ¿no? Si va por vía oral, por ejemplo, el que va por vía oral, por deglución, hace la absorción, que no la hace así por vía endovenosa. ¿Por qué? Porque va directamente al plasma, ¿no? Entonces, la absorción tiene sus características. Ustedes me hablaban hace rato sobre la característica de una alumna que me lo resumió excelente. Me dijo, la absorción se comprende en 4 situaciones del fármaco. La superficie donde se absorbe, el pH donde se absorbe, la liposolubilidad de la molécula farmacológica, ¿no?, y las características que son básicas de la fisiología normal de nuestro cuerpo. Entonces, nos ayuda saber la biodisponibilidad a modificar la posología para alcanzar concentraciones plasmáticas adecuadas. Nos dice el texto de fármaco: las moléculas libres en el plasma son las que pueden pasar barreras y ir a su receptor correspondiente, ¿no? Entonces, es un concepto que nos da la biodisponibilidad y nos dice cuánto de moléculas farmacológicas tenemos en este sentido. Aquí los factores o las variables que tenemos en el uso de la presentación farmacológica. Es importante conocer eso. Escuchaba a ustedes decir en las clases, decían, líquida se absorbe mejor. Totalmente de acuerdo, ¿no? Las líquidas, por ejemplo, las presentaciones líquidas tienen una absorción más rápida, ¿no? Aunque la farmacocinética estudie la concentración y el tiempo, vamos a ver estas características. Si tenemos concentraciones adecuadas, si una fórmula de estas nos ayuda en nuestra terapéutica, ¿no?, la tenemos que usar. Simple, ¿no? Si ayuda por ejemplo, ¿qué ayuda más en la emergencia? ¿Vía deglución o vía endovenosa? Esos principios básicos los tenemos que saber. ¿Qué ayuda más? ¿Una vía por deglución o una vía rectal? Ya vamos a ver las ventajas y las desventajas que tienen las vías y las características, ¿no?, de sus formulaciones farmacológicas, presentaciones farmacológicas. Tenemos que saber si es obligación nosotros saber las presentaciones, los miligramos y en cuántos ml está diluido ese medicamento. La farmacocinética, aquí ustedes me dijeron, la ADME por todinga los lados. Excelente,
pienso que es una buena técnica para aprendérselo. Viene a absorberse el medicamento y no tiene paso 1, paso 2, paso 3, no existe eso. Eso, el medicamento llega a absorberse y todos por todos lados. Unos van a biotransformarse, otros van al plasma, otros van al tejido y vamos viendo la distribución, ¿no?, en diferentes tipos de sitios y lugares. ¿Y qué es lo que hacen acá, no? Se absorbe, se metaboliza, va al plasma, va a sus receptores, va a los tejidos hísticos, promueve la toxicidad, podemos decir en alguna situación, y la biotransformación. Estos son los pasos de la cinética de liberación. Principalmente está por vía oral y por deglución, ¿no? Entonces, tenemos desintegración de la molécula, disgregación, disolución, ¿no? Y podemos en algún momento los dos primeros pasos anularlos en lo que ustedes quieran en la parte terapéutica. Yo decía, no sé si ustedes han visto en la emergencia que hay un tacucito. Van a ver un tacú y la tiene la enfermera. Cuando nosotros decimos colóquele sublingual, pero tritúrelo antes, estamos viendo que estamos pasando de este paso a este paso, a la disolución directamente. ¿Por qué? Porque vamos a tener, como ustedes hablaban hace ratito, mayor permeabilidad del paso del fármaco de un espacio a otro espacio, más rápido, ¿no? ¿Cómo se absorben, podemos decir, los medicamentos o cómo pasan de un lugar a otro? Ustedes ya llevaron fisiología, lo mismo que fisiología. Difusión simple y difusión facilitada, difusión, una división más rápida, una con energía y la otra sin energía. Los fármacos en un 70% tienen una actividad de difusión simple. Ahora, ¿cuál es la clasificación de sin energía? La que hablamos ahorita, simple, la facilitada, ¿no? Y ósmosis, que viene a ser sin energía, ¿no? Lo mismo pasa en los fármacos. ¿Cómo pasa un fármaco a este lado acá, a este lado acá? Por difusión simple, por difusión facilitada y por ósmosis. Esto está relacionado con ¿con qué? Ósmosis. ¿Cómo? Ya. ¿Por qué? Por difusión. ¿Qué es la ósmosis? Ósmosis. Pero está relacionada con un gradiente de concentración. Dios mío. ¿Quién pasar lo que está grabando? Me va a pasar la para mandárselo a sus profesores de fisiología. Así hacen conmigo. No, sus alumnos no saben, padre. Pasa mi clase, le digo. Bueno, entonces, fármacos que tienen una característica lipídica pasan por las cabezas de los lípidos. Las que tienen mayor polaridad, las moléculas que tienen mayor polaridad, pasan por las proteínas, ya sea por proteínas de canales, de bombas, o se activa a través del hígado. Todavía solamente estamos hablando del paso del fármaco, ¿no? Díganme 2 vitaminas liposolubles. La A, la K, muy bien, ¿qué más? ¿Qué? Ah, la D. Muy bien. Esas son moléculas liposolubles. No necesitan a las proteínas para ingresar. Hormonas, ¿puede ser? Hormonas, su componente principal está relacionado con
estrógenos, testosterona, ¿qué son? Química. ¿Qué dice? Lípidos. Estrógeno, testosterona son componentes lipídicos. No necesitan una bomba. Pasan ellas directamente del espacio extracelular al espacio intracelular. Movimiento relacionado a este tipo. Vía de administración, esto lo vamos a, también tengo un mapa de esquema para hacerlo, pero vamos a ver qué nos dice esta diapositiva. Inmediatas, endovenosa, inmediatas vía oral, dérmica, sublingual, rectal, vía parenteral, intramuscular, subcutánea, intradérmica, vías respiratorias y otras. Bueno, hay que comprender que no todas van a producir la absorción. Vía endovenosa, por ejemplo, no hay ese proceso. Vía tecal, por ejemplo, tampoco hay. ¿Cuál es la vía tecal? Es directa a la columna, ¿no? Al conducto de la médula. Entonces, hay algunas que son directas, igual, por ejemplo, hablábamos hace rato de medicamentos que van directo a la irrigación donde hay un tumor cancerígeno. La droga va a ir directamente, sin absorción, directamente al lugar donde va a actuar. En este caso, la más simple que tenemos, ¿no?, es la endovenosa o intravenosa. Los medicamentos, cuando se degluten, tienen un efecto, la mayoría de ellas, que se llama el efecto del primer paso. El efecto del primer paso está relacionado con la disminución de del porcentaje que llega al plasma sanguíneo. Pasa la vía enterohepática, va por la circulación enterohepática, el hígado va a producir una disminución de esa molécula porque va a tener un paso que está relacionado con el efecto del primer paso. Nos dicen hartas moléculas están relacionadas con este efecto. Es un resumen esto, ¿no?, porque la lista es muy grande, ¿no? Entonces pueden ser analgésicos, antidepresivos, medicamentos cardiovasculares y otros que están relacionados con el efecto del primer paso, que nos dice qué es el efecto del primer paso. Es el medicamento hace la circulación enterohepática y por ende a nivel hepático se metaboliza y disminuye sus concentraciones en el plasma sanguíneo. ¿Cuáles son los factores que afectan la absorción? Estas son la parte fisiológica, podemos hablar. La motilidad gastrointestinal, por ejemplo, nos dice, ¿no?, anticolinérgico. ¿Aumenta o disminuye el peristaltismo? ¿Qué función tiene la acetilcolina o el parasimpático a nivel gástrico? ¿Aumenta o disminuye la frecuencia de movimientos peristálticos? Aumenta. Si yo tengo una actividad fisiológica de alguna patología que disminuye, voy a tener problemas en la absorción, va a ser muy lenta la absorción. A lo contrario, si yo tengo una diarrea, va a tener también problemas en la absorción. Entonces, la motilidad gastrointestinal está relacionada con los factores que pueden afectar la absorción. El flujo sanguíneo, entonces, estado de shock hipovolémico, ¿puede producir una alteración de la absorción? Por supuesto que sí. Decíamos que la absorción depende de la perfusión, uno, depende de la liposolubilidad o las características químicas del fármaco, depende de la superficie del fármaco, de absorción del fármaco, que lo vamos a ir viendo más en la otra diapositiva.
Entonces hay una alteración cuando hay estado de shock. Ahora, tamaño de la partícula y formulaciones farmacéuticas, la desintegración y la dilución, ¿no?, del fármaco, que también puede afectar. Físico-química de la tableta, el pH de la cubierta también puede producir alteración en la absorción. Por ejemplo, ¿por qué la insulina no se da por vía oral? Destruye las moléculas químicas y los inactivos. Entonces, tendríamos que darlo con cápsula, diríamos, igual. El proceso químico que tiene la insulina en tubo digestivo lo degrada en cualquier lugar. Entonces no se absorbe, no tiene esas características, ¿no? Entonces, hay medicamentos que pueden protegerse, pero otros lamentablemente que no se pueden proteger, ¿no? Que igual pueden producir, porque no solamente en el estómago se absorben las cosas, sino en el intestino delgado, el intestino grueso, y vamos viendo eso, ¿no? Entonces la característica química es muy importante. La vía, antes de llegar aquí, el pH es muy importante conocer, y el pK de la molécula farmacológica. O sea, tenemos que saber si esa molécula es ácida y es básica. Algunas veces ni nos acordamos de eso. ¿Qué vamos a estar acordando? Este es un medicamento básico, es casi medio que, pero no es el que conozcamos cuál es, sino que conozcamos que existe, ¿no? El momento que nos olvidemos de eso ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque hay medicamentos, ¿no?, que tienen una característica a mayor absorción. Por ejemplo, lo vamos a hacer de simple. Hay una ley que se llama la ley de Henderson-Hasselbalch, de la concentración de hidroquiniones, ¿no? Está relacionada a esta ley y nos dice, ¿no?, de la disposición de los hidroquiniones de la membrana celular afuera y dentro de la célula. Para los que no entienden bioquímica, el medicamento ácido tiene unas características ácidas, se va a absorber mejor en una superficie ácida. ¿Por qué hace eso? Por esta ley que la hace menos ionizada, y una molécula menos ionizada atraviesa mejor las membranas. Entonces, un componente ácido, un pH, un pK de la molécula farmacológica ácido, se absorbe mejor en superficies ácidas. Da un ejemplo: el ácido acetil salicílico, un medicamento ácido. ¿Dónde se absorbe mejor? En el tubo digestivo. Esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso o colon. Estómago, pH de cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuál es su nombre? Diana. Diana. Nombre. Muy bien, Michelle. Muy bien. Está relacionado 3.5 a 4, ¿no? 3. Bueno, la ley de Henderson-Hasselbalch dice que si ese medicamento tiene un pH bajo, de ácido, o pK ácido, se absorbe mejor en superficies ácidas. Lo mismo pasa con las características. ¿Cuál es lo contrario del ácido? Base. Cuando el medicamento tiene un pK base, se absorbe mejor en lugares base. Entonces no se va a absorber nunca el intestino, perdón, el estómago, ni la primera porción del intestino delgado, que es un pH prácticamente con variaciones muy pocas del estómago. Se van a ir a absorber más allá.
Entonces los medicamentos tienen estas características fisicoquímicas, podemos decir, en la absorción. ¿Y para qué nos pueden servir en algún momento? Paciente que se intoxica con ácido acetilsalicílico. Podemos alcalinizar el riñón para que no se reabsorba el medicamento. Lo que hace es eliminarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque lo va a hacer que haya una diferencia de pH y va a hacer que el medicamento sea más polar y no se reabsorba de nuevo. Los medicamentos, acuérdense, pasan membrana y cuando estos pasan, se reabsorben, son muy difíciles de eliminarlos de nuestro cuerpo. Por eso el estudio de farmacocinética. Podemos utilizar bicarbonato para aumentar el pH, alcalinizar todos los túbulos contorneados, la nefrona, todo, ¿no? Todo lo que es los túbulos, comenzando por la primera porción de los túbulos contorneados, pero bueno, eso es un tema que lo vamos a ver. Pero cambiamos el pH y directamente relacionado tenemos a la eliminación de las moléculas. Bueno, eso es lo que nos dice, no está eso en la diapositiva, pero sí en Goodman y Tillman pueden leer lo que ustedes dicen. Yo se los he explicado como para que lo que sepan y bioquímica y los que no les gusta la bioquímica, porque es así, ¿no? Unas cosas nos gustan y otras cosas no nos gustan. ¿No? Yo paso bioquímica, hay que repasar bioquímica siempre, por lo menos lo básico. ¿No? El doctor Fabio está por ahí. Mis alumnos son los mejores en bioquímica. Sí, ¿y por qué me miran así? ¿Para qué hablo? Bueno, entonces, chicos, tenemos las características. Yo quiero que sepan esto, pero que esté relacionado a ventajas y desventajas. ¿Va a ser de ventaja dar una sublingual al paciente, sí o no? En alguna situación, ¿sí? En alguna situación, no. En una situación que queremos que nuestro tratamiento se vaya más para allá, que sea más lento, que sea de aquí unas 8 horas. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer, ¿no? La sublingual nos dice, obvia el efecto del primer paso, ya les estoy diciendo, no hace la circulación interhepática, ¿no? ¿Por qué favorable? Porque en esos niveles tenemos plexos sublinguales, que la molécula farmacológica se absorbe y va a la vena cava superior y entra al corazón a esos niveles. Rápido y se distribuye muy rápido. ¿Hay un proceso de absorción? Sí, la hay, pero es más rápido que la vía, no hace el primer paso, no hace al hígado, porque los fármacos que hacen la circulación interhepática no lo hacen una vez, lo hacen horas están haciendo eso, ¿no? Y nos sirve en algún momento pacientes intoxicados. ¿Por qué? Porque podemos bloquear a la molécula, podemos arrastrarla, sacarla, ¿no? ¿Por qué? Porque esa molécula sigue reabsorbiéndose, sigue produciendo la circulación interhepática. Eso tenemos durante 3 horas que aprovecharlo, porque sucede en algún momento de esos pacientes que se hayan intoxicado, ¿no? Ya vamos a hablar de ejemplos que hemos estado trabajando con este tipo de pacientes. Hice 2 años de toxicología, ¿no? Y veía pacientes de este tipo, con el doctor Olivares, un capo en la parte toxicológica, en Sudamérica, es un experto en toxicología. Con él hacíamos trabajos de este tipo. Entonces, ¿cuáles son efectivas? Por ejemplo, liposoluble, nitroglicerina, metiltestosterona tienen estas características, ¿no? Que nos sirven en algún momento dado para bajar la presión,
También en algún momento ahora ya se sabe que no se tiene que bajar la presión tan rápido, ¿no? Ahora ya se sabe que dependiendo de las características de la clasificación de la clínica de los pacientes que hacen este tipo de patologías, podemos utilizar esta vía porque es rápida y en menos de minutos está actuando el fármaco, ¿no? Vía rectal, la absorción es rápida, también favorable, rica en vascularización, afectada por la superficie, es cortita, ¿no? Y afecta a los heces fecales. Pero yo les digo, en una emergencia podemos utilizar la vía rectal. Se quedan en el primer día de clase, recién están pasando la clausura. Resulta que la vía rectal en emergencia es importantísima. ¿Por qué? Es rápida, no hace el efecto del primer paso y en algunas situaciones no sirve. He escuchado hasta problemas legales, porque un niño llega, voy a contar el caso, llega a la emergencia con convulsiones y no le pillan. Otra cosa es estar en la emergencia, la adrenalina, todo, una belleza, ¿no? Los que le gusta, por supuesto, ¿no? A mí me gusta, no mucho, me gusta poco, estar ahí un rato, divertirme un rato y volver a dormir o no. Pero, ¿qué pasa? No pillaron vía, convulsionando, llega el niño, no pillan vía, y la vía que ellos hacen es la vía intramuscular. No pasó. En la referencia ya llaman, ya porque es una emergencia, tiene que moverse todo el mundo, ¿no? Y el paciente muere. Hicieron una investigación. Hasta que hagan la investigación, ya saben dónde lo guardan a uno. Lamentablemente en un colega allá, ¿no? Y no solamente un colega, todo el equipo, porque el hijo era médico. Entonces, un médico que sabe, ¿no? Le preguntaron por qué no hicieron la vía rectal, porque la vía intramuscular es rápida.